Queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre periodontitis y enfermedades respiratorias. Basado en el libro de divulgación periodontal de periodontitis y enfermedades sistémicas, una revisión de 1960 al 2020. En estos 3 años que han pasado, ha mejorado muchísimo todas las cosas, entre otras por la pandemia, y esta imagen que pongo aquí de Samsung del 2020 habla de cómo muchas veces la boca no se ha mirado y pues es importante la higiene oral, y se demostró que el COVID se multiplicaba por 9 en los pacientes que tenían periodontitis. Entonces aquí refleja cómo la boca con periodontitis no solo tiene gérmenes periopatógenos, sino también gérmenes respiratorios, y una serie de factores que van a producir que tras una infección por COVID puede mejorar la enfermedad por el virus y la insuficiencia respiratoria, pero también cabe la posibilidad, si llega a la UCI o algún problema más, puede tener una sobreinfección bacteriana, que es lo que le lleva a la muerte. Y entonces dijeron que multiplicaba por 9 los casos de muerte por el COVID. En muchos casos no eran por el COVID, sino por sobreinfección bacteriana. Bien, quiero presentaros en este artículo una cosa contradictoria que he explicado en otras presentaciones, como intentando entender el divorcio entre medicina y odontología. Entonces, los efectos potenciales de los cigarrillos, los factores ambientales, etc. Y entonces, en este interesante trabajo de Chen del 2023, pues se puede entender todo esto perfectamente, y lo iremos viendo, porque vamos a hablar de la dieta, de muchísimos factores microbiológicos, inmunológicos, etc. Pero yo añado, ¿y la boca? Hay algunos artículos como este que no citan para nada la boca. Entonces, el microbioma bucal, como veremos después, y nos hemos dicho en la presentación de Samsung, explicaba cómo los gérmenes periopatógenos por adhesinas, etcétera, pueden atraer gérmenes respiratorios, y entonces es mucho más fácil que esos gérmenes y la cantidad de gérmenes que se traen con la saliva al día pues van a producir inflamación. La disbiosis bucal va a producir disbiosis intestinal, y también se va a poder aspirar a pulmón, con lo cual esto lo tenemos que comprender. Y en otras presentaciones futuras veremos cómo aquí habla en el recuadro de esta imagen el lung-gut axis, o sea, pulmón, intestino. Existe ese eje, por supuesto, pero vamos a ver cómo hay algunos autores que han publicado oral gut lung axis, y también hablando de las enfermedades degenerativas del cerebro, etcétera, de oral gut brain axis, cuando otros desaparece la boca y hablan solamente de gut brain axis, explicando cómo los gérmenes intestinales pueden estar en el cerebro. Pero también hay autores que explican y ponen nombre a esta disbiosis microbiana, y son gérmenes bucales como el Porphyromonas gingivalis, etc. Pues muchas gracias, y vamos a empezar explicando cómo me sorprendió en el 50 aniversario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra el gran profesor Valentin Fuster presentó esta diapositiva en una conferencia. El título de la conferencia en inglés traducido es Comprender la inflamación sistémica, la higiene oral y la enfermedad cardiovascular. Y sorprendió como un cardiólogo number one, que ha sido director de cardiología del Monte Sinaí de Nueva York, prestigioso hospital, y también del Centro de Investigaciones Científicas de Madrid,
y compagina estos dos centros, y parte de la semana o del mes está en Nueva York y la otra parte está en Madrid. Bueno, es incansable. Y me llamó la atención que presentaran la muela, como vemos aquí en este esquema, a la izquierda, y entonces la respuesta de inflamación sistémica, que hay una respuesta de fase aguda del hígado, con aumento de la proteína C reactiva, fibrinógeno y una serie de sustancias, y además como a través de bacteriemias los gérmenes pueden pasar a través de la sangre al corazón. Y entonces citaba esta frase graciosa que dijo: cardiólogos no miren solo las coronarias, y explicó que hay que mirar las coronarias, pero también las arterias cerebrales, porque puede haber infartos de miocardio, corazón, pero también puede haber ictus, y también que mirarán los vasos periféricos. Entonces las placas de ateroma en los vasos periféricos pueden ser proporcionales a la gravedad de la enfermedad periodontal. Entonces hay conductas comunes, como vemos aquí arriba, conductas de salud y factores de riesgo compartidos. Pero los médicos hablan de obesidad, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipemia, estilo de vida sedentaria y dieta. Y punto. Entonces, el doctor Fuster añadió, claro, la muela. Entonces, el factor de periodontitis es muy importante. Entonces, si miramos la boca, pues nos vamos a dar cuenta que es otro factor de riesgo, ¿no? Y entonces, si no se hace, no sé si os expliqué en la presentación del COVID cómo se había conseguido ver que multiplicaba por 9 la periodontitis gracias a un trabajo que se hizo en Arabia Saudí, en el que tienen que digitalizar todos los datos médicos por ley, y entonces un dentista recogió todas las ortos de muertos por COVID y se dio cuenta que se multiplicaba por 9 en casos de tener muchos problemas en la boca, que iremos viendo en diferentes presentaciones. Entonces, el papel de las bacterias orales en las infecciones respiratorias. Entonces, se proponen varios mecanismos para explicar el papel. Entonces vemos cómo este trabajo de Scannapieco, que es fundamental, es del siglo pasado, 1999, y entonces ya hablaba de todas estas cosas y se explica muy bien en esta gráfica de este autor, en el que explica cómo la saliva puede ser aspirada con gérmenes periopatógenos. Y entonces en este círculo verde de la gráfica vemos que está el Porphyromonas gingivalis y otros gérmenes bucales, pero también hay gérmenes respiratorios como el Haemophilus influenza que pone aquí, y otros. También puede haber enzimas que modifican la mucosa, la adhesión. Entonces, los pacientes que tienen problemas periodontales por adhesión están llenos de gérmenes, aumenta mucho la placa bacteriana, y pacientes si están ingresados en la UCI, pues que disminuye la higiene bucal, pues al tercer o quinto día, decían, del quinto día del ingreso, pues la placa bacteriana se ha multiplicado por 300, y también las citocinas de la bolsa periodontal pueden iniciar o agravar el proceso inflamatorio pulmonar si se aspiran estas sustancias. Entonces esto lo vamos a ir viendo en todos los trabajos ya más modernos. Pero en este caso se ve aquí, en este otro gráfico de Scannapieco, cómo pone estos gérmenes que también producen proteasas, que son los más modernamente se ha visto como son factores de virulencia del Porphyromonas gingivalis, que tiene gingipaínas y montones de factores inmunológicos, y estos van a producir destrucción del moco y la película protectora
de las mucosas y entonces pues se va a tragar con la saliva montones de citocinas, gérmenes respiratorios, gérmenes periopatógenos, etcétera, que pueden tragarse a intestino y también aspirar a pulmón. Bien, entonces las causas de muerte en pacientes, en este estudio del 2007 no sé cómo se lee exactamente, se pronuncia Rajavendran, del 2007, pues explica cómo enfermedades malignas en pacientes con tratamientos oncológicos, en pacientes trasplantados, pacientes inmunodeprimidos y pacientes con enfermedad cardiovascular encuentran patógenos respiratorios en la placa dental bacteriana en enfermos ingresados en la UCI en el 85% de los casos, mientras que solo el 38% de los no hospitalizados. Entonces la conclusión que sacan es que la placa dental puede servir de depósito de infecciones en pacientes hospitalizados con enfermedades pulmonares crónicas. Bien, entonces las lesiones bucales que pueden ser causa de muerte por septicemia en pacientes inmunodeprimidos pueden ser focos periapicales, como vemos en estas radiografías o en esta pieza extraída, que tiene un tejido de granulación en el ápice de la raíz. También puede ser por enfermedades que necesiten una serie de drogas que van a producir hiperplasia gingivalis, pero esta hiperplasia gingival se va a agravar si la higiene bucal es mala, con lo cual la causa no es la hiperplasia por el medicamento solo, en este caso es un caso de hidradenitis en una paciente epiléptica, sino que la cantidad de placa pues va a agravar esa enfermedad periodontal. Y en otros casos los dientes incluidos, que pueden tener, ¿ves? En este caso un quiste folicular, que podría parecer radicular, pero es de un diente incluido y es un quiste embrionario, pero que puede producir incluso una angina de Ludwig, que antiguamente era mortal. Bien, y la periodontitis, en este caso una periodontitis de grado 4, pues se ve como existe recesión gingival y se exponen las raíces de los dientes, las papilas interdentales están muy inflamadas como botas, y hay bolsas periodontales que se ven a simplemente con la vista, pero se deben explorar con una sonda periodontal. Bien, pues todo esto es importantísimo tener en cuenta. La colonización de la placa dental es muchas veces el origen de la enfermedad, de la infección nosocomial en las zonas de cuidados intensivos. Entonces, en este artículo de 1998 decía que los pacientes ingresados en la UCI presentan una peor higiene bucal y la mayor prevalencia de patógenos respiratorios en dientes y mucosas bucales en relación con el grupo control de la misma edad y sexo. Bueno, pues luego es lo que decía también Scarnapieco, y entonces confirma que la colonización de la placa dental en los 5 primeros días de ingreso en la UCI se asocia significativamente con la aparición de neumonía nosocomial y bacteriemias. Bien, más adelante, ya en el 2017, sale esta presentación en la que dicen que si la periodontitis es una comorbilidad de la EPOC, o puede ser que las asociaciones se expliquen por factores y comportamientos de riesgo compartidos. Entonces, en este trabajo de Hoynes vemos una serie de factores que se va a ver mejor en la gráfica, y señalo aquí lo que está en verde como conclusión, que comprender las asociaciones entre las afecciones periodontales pueden explicar por qué los pacientes con EPOC sufren tal carga de enfermedades y comorbilidades, y pues pueden surgir nuevas estrategias terapéuticas para ambas enfermedades.
Sin embargo, se necesitan más investigaciones para aclarar los factores que pueden ser directamente causales en lugar de relaciones de confusión. Bien, es un trabajo que desarrolla mucho todos estos factores que explicamos en esta gráfica. Entonces, las bacterias periodontales, en otra presentación que hablábamos de los indicadores de actividad en la enfermedad periodontal, veíamos cómo podíamos estudiar gérmenes y sus productos, y células y sus mediadores, y también factores de destrucción tisular. Entonces, todos estos factores pueden pasar a la sangre y pueden aspirarse a pulmón y pueden tragarse con la saliva y pasar al tubo digestivo y originar disbiosis también intestinales. Y entonces se estudia si esto es factores compartidos con la enfermedad periodontal o factores causales, ¿no? Entonces, las bacterias periodontales, la inflamación del periodonto que produce citocinas, entonces todos estos productos, tanto bacterianos como inmunológicos, pues van a agravar la enfermedad periodontal y a su vez va a agravar la enfermedad pulmonar. Entonces, bueno, vemos aquí todos los pasos desde el 1 al 8. Entonces, como las secreciones, que decía Scannapieco también, que las secreciones están previstas, secreciones protectoras y mucinas, que muchas veces son destruidas por los neutrófilos que salen por diapédesis de los vasos, y entonces las enzimas salivares producidas por bacterias también pueden destruir esta capa, ¿no? Entonces la inflamación periodontal no resuelta, y por eso se forma una enfermedad crónica, que lo explicamos cuando hablábamos de las resolvinas de Serhan. Pues los factores, la resolución de la inflamación, si no se produce, pues se habla de una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, todos los factores inmunológicos, bacterianos, etcétera, pues van a producir mayor inflamación de estos tejidos, de ambos tejidos, en el periodonto y en el pulmón. Bueno, entonces, para explicar cómo, si la enfermedad periodontal es uno de los principales exacerbadores de las enfermedades pulmonares, aquí explica cómo las enfermedades pulmonares, como la neumonía, señalamos como en morado estas enfermedades: neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, el asma, la tuberculosis, el COVID y las bronquiectasias, contribuyen significativamente a la mala calidad de vida y a la mortalidad. Entonces, las asociaciones entre enfermedad periodontal y los resultados pulmonares es un tema importante y requiere mayor atención. Entonces, siempre insisto en que me encantaría poder compartir todas estas cosas, que debiéramos hacerlos en trabajos multidisciplinares, trabajo en equipo multidisciplinar, y entonces poder colaborar. Nosotros, que tenemos la suerte de estar en Pamplona con 2 universidades, poder colaborar con los investigadores de las 2 universidades, y yo espero recibir llamadas para conseguir aclarar todos estos. Os pido, por favor, que llaméis si queremos aclarar. Entonces, como resumen, en verde pongo: varios estudios sugieren un posible efecto beneficioso de la terapia periodontal para mejorar la función pulmonar, con la menor frecuencia de exacerbaciones y un riesgo reducido de eventos respiratorios adversos y morbilidad. Entonces, como he explicado en otra presentación, la de Intentando entender el divorcio entre medicina y boca, y ahora que los que tratan la boca, odontólogos, no son médicos, como nosotros que estudiábamos medicina y luego hacíamos estomatología,
entonces pues es más difícil colaborar y la práctica privada de la odontología pues se ha hecho muy asistencial, pero prácticamente artesanal, y por otro lado pues muchas veces bastante comercial, pero con poca ilusión por la investigación o por pocos medios también para colaborar con los investigadores. Bien, entonces en este gráfico del 2021 se explica cómo la causa de bacterias y una inflamación alterada de las encías, la gingivitis, puede desarrollar periodontitis y cronificarse, entonces producirse la pérdida de inserción epitelial, se forma una bolsa periodontal, esto lo explicamos cuando explicamos la enfermedad periodontal, y esto puede producir bacteriemias, paso a la sangre directamente, o por deglución, el paso al intestino, y por aspiración, el paso a pulmón. Entonces, como la enfermedad periodontal es la causa más común de pérdida de dientes y contribuye a enfermedades sistémicas como la exacerbación de la enfermedad pulmonar y otras muchas que ya explicaremos. Entonces, explicadas estas enfermedades como la neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva, asma, tuberculosis, COVID-19 y bronquiectasias, también explica en verde los intereses desde el punto de vista económicos, porque explica que 2 millones de muertes se debieron a infecciones respiratorias inferiores y las enfermedades pulmonares son uno de los principales contribuyentes a la mortalidad mundial y a la mayor carga financiera. Esto en Estados Unidos, que no tienen seguridad social. Claro, el gasto bucal es el gasto mayor de medicina, seguido por los pacientes ingresados en UCI, que claro consumen muchísimo, pero es un tanto por ciento muy pequeño. En cambio, la mayoría de los pacientes adultos tienen problemas periodontales. Entonces, las infecciones originadas por la enfermedad periodontal podrían contribuir a la pérdida de función pulmonar y probablemente a la mortalidad. Entonces, el vínculo entre la cavidad bucal y los resultados pulmonares se ha revisado en este artículo, y entonces se explica cómo se debe estudiar más los factores ambientales, genéticos y las condiciones preexistentes que pueden afectar a los resultados bucales y pulmonares. Entonces hace falta mayor colaboración entre las distintas especialidades. En este trabajo del 2023, Xiong, que habla de investigación entre la asociación entre periodontitis y EPOC, las iniciales en inglés. Entonces habla que la periodontitis, que es una enfermedad de inflamación crónica, que lo hemos explicado en muchas presentaciones, entonces va a afectar a la enfermedad pulmonar obstructiva, y la periodontitis y la EPOC comparten factores de riesgo, factores patológicos y microorganismos similares. Entonces, los investigadores epidemiológicas y clínicas han demostrado una correlación positiva entre las dos enfermedades. Las personas con periodontitis grave tienen un mayor riesgo de desarrollar EPOC, y además el riesgo relativo de la EPOC en periodontitis grave era muchísimo mayor en comparación con personas sin enfermedad periodontal y pacientes con periodontitis leve o moderada. Entonces, los pacientes con EPOC y periodontitis tuvieron mayor frecuencia de exacerbación de la EPOC, y el tratamiento periodontal demostró cierto control de la EPOC. Entonces, se ha estudiado, sin embargo, la naturaleza de la periodontitis que afecta a la EPOC. Aún necesita mayor exploración y mayores investigaciones, y también la periodontitis
causó desequilibrios microbianos e inmunológicos en el pulmón a través de varios aspectos, y aquí señala 4. El primero es que bajo el estado del periodontitis, los patógenos periodontales causan directamente una reacción inflamatoria en el pulmón después de la inhalación y la colonización del pulmón por aspiración. En el estado de la periodontitis promovió la colonización oral de patógenos respiratorios asociados con la neumonía. En tercer lugar, el estado de la periodontitis afectó a la estructura del epitelio respiratorio por las enzimas y las sustancias que hemos explicado. Y el cuarto es que el estado de la periodontitis también causó desequilibrio en los neutrófilos, macrófagos y citocinas inflamatorias. Entonces, esto explicaremos otra presentación sobre el Porphyromonas gingivalis como único filótropo que aguanta muchísimos cambios de acidosis y de temperatura, y por eso al pasar el estómago no se elimina. Bien, lo veremos en esa revisión. Entonces concluye que en esta revisión concluimos que la asociación de la periodontitis y el EPOC a través de estos aspectos, y discutimos más a fondo los mecanismos potenciales por los cuales la periodontitis afecta a la EPOC. Entonces vemos cómo los factores de riesgo y los factores inmunológicos y microbiológicos pueden afectar. Entonces, vemos aquí factores de riesgo como el fumar, la diabetes, la infección microbiana, los factores ambientales de polución, etc. El estado socioeconómico bajo, con pocos ingresos, pues no les favorece el acceso a mecanismos interesantes como cepillos eléctricos, irrigadores bucales, etc., ¿no? Entonces, el pobre estado dental, y que es la mayor causa de pérdida de dientes, pues va a favorecer los problemas pulmonares. Y abajo pues pone la patogénesis, factores patogenéticos como son las proteasas, el imbalance que hay entre proteasas y antiproteasas, los factores de virulencia que decíamos del Porphyromonas gingivalis, la acción sobre los neutrófilos que se producen en la diapéresis, y hemos explicado con imágenes bonitas cómo estos factores pueden estar salen de los vasos gingivales a través de las úlceras de la bolsa periodontal, y entonces pueden pasar a pulmón por aspiración y a intestino. No solo los gérmenes, sino las células inflamatorias también. Entonces las citocinas, los linfocitos T, sobre todo el TH17, y el estrés oxidativo. Bien, entonces los posibles mecanismos por los cuales la periodontitis afectó a la EPOC, como decíamos, los factores microbianos y los factores inmunológicos, no solo los gérmenes, sino también las células inflamatorias, pueden causar esta exacerbación de la enfermedad pulmonar. La periodontitis promueve la progresión de la EPOC principalmente a causar desequilibrios en la comunidad microbiana y en el sistema inmunológico. En este trabajo de Ishikawa del 2021 habla de evaluación de los efectos perioperativos de cuidados bucales en la intervención en pacientes hospitalizados. Entonces, como conclusión dice que estos resultados resaltan la importancia de la intervención de cuidado bucal perioperatorio antes de la cirugía de cáncer de pulmón para acortar la estancia hospitalaria
posoperatoria y reducir el riesgo de infecciones respiratorias posoperatorias también. Entonces, eso está claro, como hemos visto durante toda esta presentación, es muy interesante conseguir que la higiene bucal produzca los menos destrozos en las enfermedades sistémicas que pueden agravar. El rol de los factores por resolución de la inflamación es importante. Tenemos una presentación solo hablando de mediadores. Los descubre Serhan en 1984, publica la lipoxina y posteriormente publica también las maresinas, protectinas, resolvinas, etc. Entonces, estos mediadores lipídicos proresolutivos especializados son moléculas que van a conseguir que una inflamación aguda desaparezca, pero si no, se va a producir una inflamación crónica. Entonces, aquí vemos cómo las células inflamatorias, a través de estos productos proresolutivos, pues van a actuar en los polimorfos, en las células presentadoras de antígenos, células dendríticas y los macrófagos. Y entonces, pues esto va a producirse en las mucosas, también en los ganglios linfáticos y en la circulación. Los procesos de respuesta y resolución inflamatoria. Esta es la explicación del gráfico que os he señalado para el que quiera estudiar más. Y en este esquema pues vemos cómo las lipoxinas, resolvinas, maresinas y protectinas, señalamos aquí abajo a la izquierda. Entonces esto va a tener relación con todas las enfermedades que hemos citado del pulmón, como la tuberculosis, el asma, el EPOC, la fibrosis quística, la neumonía y la displasia broncopulmonar. Bueno, entonces la higiene oral, lo que os explicaba antes de por qué se demostró cómo la enfermedad de COVID, que se produce por el SARS-CoV-2, pues se beneficiaba si había una higiene buena y a la vez agravaba y multiplicaba por 9 el riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2. Entonces, en esta presentación de Sapson, que lo habíamos puesto en el título, vemos cómo la higiene bucal y su falta de higiene bucal va a favorecer las infecciones. Entonces vemos cómo la periodontitis señala aquí un diente con sarro, que es esa zona marrón de la raíz expuesta, y una encía muy inflamada sangrando al sondaje espontáneamente o al cepillar. Entonces todo esto puede producir la mayor infección, mayor cantidad de aspiraciones de gérmenes, tanto periopatógenos como respiratorios, por las adhesinas, como comentábamos antes, y señala que hay infección bacteriana y muerte en 52% de los casos sin factores de riesgo. Entonces, como os decía antes, los factores de riesgo que veían los médicos de la diabetes, la edad y mil cosas, también dijeron que mueren más los que tienen problemas para masticar en las residencias de mayores. ¿Quién tiene problemas para masticar? Los que tienen pocos dientes y entonces se alimentan mal y encima pues tienen muchísimos gérmenes, porque la higiene
han perdido vista, han perdido habilidad manual y entonces pues se descuidan un poco. Y claro, tienen muchísimos más factores de riesgo, pero no se ha mirado la boca. Entonces, si miramos la boca, vamos a ver que los factores de riesgo bucales son muy importantes y podrían salvar vidas. Si se multiplica por 9 los que tienen problemas periodontales, si se tratara la enfermedad periodontal, pues mejorarían estas cosas. Entonces, este siguiente artículo, que lo presentamos cuando hablamos del COVID, pues habla que la infección por SARS-CoV-2 y la salud bucal es muy importante y explica en esta gráfica que señalamos aquí cómo la periodontitis y la enfermedad por COVID tienen muchísima relación. Entonces, si vemos desde el punto de vista periodontal, que veríamos la parte izquierda, que es la periodontitis, como decíamos, los médicos hablan de diabetes, factor, obesidad, factor cardiovascular, enfermedad cardiovascular, también factor, pero no hablan de la boca. Entonces, la periodontitis agrava la diabetes, la obesidad y la enfermedad cardiovascular y produce estrés oxidativo y tormenta de citocinas. Entonces, se ha hablado de la tormenta de citocinas por el COVID, pero no se ha hablado que la enfermedad periodontal también tiene tormenta de citocinas. Entonces, vemos cómo esto agrava la morbilidad y la mortalidad. Y terminamos con esta imagen de internet que hablaba de los invasores y las defensas del cuerpo. Entonces, cómo las bacterias, aquí señala a la derecha una encía inflamada y la bolsa periodontal con placa bacteriana pegada al diente, la pared dura de la bolsa, que es diente, tiene mucha placa bacteriana y esa placa puede solidificarse, formar un cálculo salivar, que es el sarro, y la encía puede estar ulcerada, con lo cual van a salir células inflamatorias y pueden poder, por donde sale la sangre, entran gérmenes. Entonces tormenta de citocinas e inflamación. Respuesta aguda, pone aquí la proteína C reactiva del hígado, y pues todo esto puede agravar cualquier enfermedad periodontal. Médicos, no miren solo las enfermedades sistémicas, sino que también habría que mirar la boca. Gracias por su atención.